Hambre. Muy bien. Y hoy, el título de este tema se llama recompensa. Ven por ella. Amén. Y todas estamos aquí por una recompensa de parte de Dios. Amén. Así que vamos a orar. Padre, gracias en el nombre de Jesús por tu Hijo amado, por tu sangre preciosa, Jesucristo, por tu Santo Espíritu. Señor, quita todo cansancio que podamos traer, quita todo agotamiento, Señor, todo resfrío, todo congestionamiento nasal, Señor, todo frío, Padre, en los huesos, en la espalda, en las rodillas, en los pies, Señor. Quita todo aquello que en el corazón también, Señor. Todo aquello, Señor, todo luto, Padre, quítalo. En el nombre de Jesús. Porque, Señor, nos estamos preparando para esta recompensa que tú tienes para nosotros. Y, Señor, queremos estar listas para ser también la voz que despierta una nación. Queremos ser, Padre de la gloria, esa voz dispuesta para despertar naciones, generaciones, esa voz que tú estás llamando, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y te damos gracias por estar aquí, tocando nuestro espíritu, agitándonos, Padre. Abre nuestro entendimiento más, porque hoy te necesitamos más que ayer, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y ya saben que hemos estado hablando de mujeres que no son famosas en la Biblia, ¿verdad? Y el otro día me decía Paulina, mamá, ¿y esa dónde la sacaste? Pues de la Biblia. La que se asomó. Mamá, ¿y esa Dina qué? Le estaba platicando de Dina, la que solo fue a ver. Y fue, sí, de ahí dice, solo fue a ver, solo fue y se asomó. Entonces, pues déjeme le digo que de la que vamos a hablar ahora, y ese va a decir, ¿y ese nombre qué? ¿Y ese nombre qué? ¿Por qué? Porque quiero que usted explore aún más nombres, aún más profundo en la Biblia, y que no nada más nos vayamos con esas mujeres famosas, ¿verdad? Que son interesantes y es muy padre reconocer esas mujeres en la Biblia, pero me gusta esta parte que nos está enseñando Dios con estas mujeres que no hemos explorado tanto. Amén. Y nuestros versículos base está en dos partes de la Biblia y quiero que los anote por ahí, porque vamos a ver Segunda de Reyes 22, versículos del 11 al 18 y Segunda de Crónicas 34, del 22 al 28. Esos son nuestras porciones de la escritura base. Y quiero que me acompañe a leer Segunda de Reyes 22, del 11 al 20. Amén. ¿Mande? Del 11 al 20. 22, Segunda de Reyes, del 11 al 20. ¿Sí? Y vamos a leerla en la Reina Valera. ¿Ok? Y dice, y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley. Vamos a recordar que el pueblo de Israel estaba igual de perdido que como está el pueblo de México ahorita. Pero
se encontró el libro de la ley por ahí. Entonces dice, y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. O sea, que se dio cuenta de qué tan perdidos estaban. Y luego el rey dio la orden al sacerdote Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo: Id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por toda Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado. Porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro, para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Entonces fueron el sacerdote Hilcías y Ahicam, Acbor, Safán y Asaías, a la profetisa Hulda. Hulda, mujer de Salum, hijo de Ticba, hijo de Arjas, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Y ella les dijo: Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: Decid al varón que os envió a mí, así dijo Jehová: He aquí, yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que habla este libro, que ha leído el rey de Judá, por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas el rey de Judá, que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así: Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oísteis las palabras del libro, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Jehová. Cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra tus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Amén. Qué cosa tremenda. La mujer de la que vamos a hablar se llama Hulda. Hulda. Amén. Es una profeta, una profetisa, una mujer cuya voz es usada para despertar una nación completa. Y aquí vemos cómo el rey se encuentra este libro de la ley, ¿sí? Se encuentra este libro de la ley y se da cuenta cómo estaba mal el pueblo, cómo estaban pecando contra Dios. Y dice, se rasga las vestiduras. O sea, quiere decir, no, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que estemos haciendo esto en contra del Dios vivo? ¿Sí? Entonces dice, corran inmediatamente
y busquen a esta mujer, a esta profetisa. En ese tiempo también había profetas hombres, había contemporáneos como Jeremías. Se cree que Jeremías era uno de los profetas contemporáneos, porque estamos hablando del libro de los Reyes, ¿sí? Pero va directamente con una mujer. Y me impresiona precisamente que es mencionada una mujer. Una mujer para abrir y hacer una reforma en una nación. ¡Qué impresionante! ¿Por qué? Porque estamos hablando que son tiempos en los que los hombres ocupaban los puestos importantes, ¿sí? Tiempos en los que los hombres eran los profetas. Tiempos en los que los hombres eran los que eran llamados. ¿Sí está aquí conmigo? Y vea cómo hemos ido derrumbando todos los paradigmas que hasta la fecha los hombres mismos han construido sobre cómo la mujer no debe hablar de Dios. ¿Cierto? ¿Sí? Porque yo todavía sigo escuchando en las redes sociales y la mujer no debe de predicar. Pues mire, aquí estamos en el libro de los Reyes y aquí está una mujer no solamente predicando, profetizando. Dios usando su voz para hacer una reforma y abrir la vida espiritual de una nación. Fíjese nada más, qué tremendo. Entonces, cuando pensamos solamente en el Antiguo Testamento, pensamos que hay profetas mayores, profetas menores y pensamos solamente en hombres. ¿Por qué? Porque así están los libros. Sí, tenemos Isaías, Jeremías, Daniel. Pensamos solamente en los que están escritos, ¿verdad? No conocíamos a esta mujer llamada Hulda, con H, H-U-L-D-A, Hulda. ¿Sí? Pensamos solamente en los hombres, Ezequiel, Jeremías, Isaías, ¿sí? Oseas. Sin embargo, en uno de los momentos más críticos de Judá, del pueblo de Judá, Dios no habló por medio de esos profetas. Dios usa a una mujer y usa a esta mujer llamada Hulda. Y dice la palabra de Dios que ella estaba casada con un varón que trabajaba en el palacio, que trabajaba ahí con el rey, encargado de las vestiduras del rey. O sea, trabajaba él y no tenía ella un puesto importante, por así decirlo. ¿Sí está aquí conmigo? Sí, no era ella directamente la que vestía a la reina o tenía ella acceso directo a la monarquía, sino su esposo. El rey sabía de Hulda por el esposo, pero entonces el rey sabía que ella era una mujer entregada a Jehová de los ejércitos. Entonces, este rey sabía que la idolatría
reinaba, pero no cualquier tipo de idolatría. Ahorita vamos a ver. Estaban en unos tiempos sumamente difíciles, como ahorita. La palabra de Dios estaba perdida. Por eso en Segunda de Reyes vemos que encontró el libro de la ley. ¿Sí? La nación estaba en decadencia. Dios levanta a esta mujer para confirmar su voz y desatar una reforma que era necesaria para que las generaciones futuras no se perdieran. Y hoy, como en los días de Hulda, Dios está buscando mujeres que no solamente escuchen su voz, sino que se levanten y empiecen a proclamar su palabra con valentía. Porque para hablar realmente su palabra sin matices se necesita mucha valentía. ¿Por qué? Porque hablar lo que Dios está hablando es una cosa, amadas. Hablar lo que la gente quiere escuchar es otra. La gente quiere escuchar la palabra de Dios suave, suave, suavecita. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque si me la dices tal como viene, me puedo sentir y no me va a gustar. Prefiero que me la digas así, suave, suave, suavecita. Y yo la voy digiriendo y yo me la voy pasando bien porque tengo un Dios bueno, un Dios lindo, un Dios amoroso, un Dios maestro limpio. ¿Sí? Pero no, tengo un Dios justo primero. Un Dios que primero está su justicia para poderme amar. Para poderme amar primero tiene que aplicar su justicia. Si no, ¿cómo me puede amar? Si no me justifica con la sangre de Jesús, ¿cómo me va a amar? ¿Sí? Entonces, el libro de la ley fue hallado y el Rey de Reyes necesitó una voz confiable. Fíjese bien, una voz confiable en ese tiempo en el que el pueblo había desconfiado y confiado en ídolos. Dios necesitaba una voz confiable para hablar su palabra. Qué gran recompensa para Hulda haber sido llamada entre todo el pueblo para hablar la voz de Dios. Esa es una gran recompensa. En medio de todo el pueblo, en medio de toda esa multitud, ser quien es llamada. Es una gran recompensa. Era la única confiable entre todo el pueblo. La única confiable para Dios. Hulda, como les dije, aparece solamente en 2 pasajes de la Biblia, en Segunda de Reyes 22 y en Segunda de Crónicas 34. Pero, amadas, su influencia fue muy profunda. Ya dijimos que era profetisa, ¿sí? Que era esposa de un servidor del templo, que no vivía en el distrito 1, vivía en el segundo distrito. ¿Sí? Vivía en una segunda parte
del reino, no vivía en una primera parte del reino, en un lugar común, no en un lugar de renombre. Su autoridad no provenía de una posición social, eso quiere decir, sino de su intimidad con Dios. Por eso es tan importante que nosotros tengamos intimidad con Dios. A veces no le apostamos al tiempo con la intimidad con Dios. La autoridad se define por la intimidad con Dios. Ahí se define la autoridad, no en la posición, no en el título, ni siquiera en el llamado. Yo he conocido muchas personas con un gran llamado, llamados apóstoles, llamados pastores, llamados evangelistas, llamados con ministerio sin autoridad. Sin autoridad, porque el llamado no te da la autoridad. Necesitas intimidad con Dios, porque Dios no te va a confiar nada si tú no tienes intimidad con Él. Dios te puede llamar, claro que sí, te puede llamar, pero si tú no entras en el secreto con Él, ¿cómo te va a dar sus secretos? Te puede llamar y te puede dar dones, pero si no entras en el secreto, ¿cómo te va a dar autoridad? Te puede dar dones y los dones pueden funcionar porque no te los va a retirar, pero la autoridad es otra cosa. ¿Sí está aquí conmigo? La autoridad es otra cosa. Entonces, la autoridad de esta mujer no provenía de su posición, no provenía de que su esposo trabajara en el palacio. La autoridad provenía de la intimidad que esta mujer tenía con Dios. Entonces, cuando el rey Josías encuentra el libro de la ley, no buscó a cualquier consejero, buscó a quien Dios estaba poniendo en su corazón, buscó la voz profética más confiable del reino. Y esta mujer obtuvo la recompensa más grande gracias a su intimidad. ¿Sí está aquí? Es una gran recompensa a causa de la intimidad. Esa mujer nunca se iba a pensar que tener una gran intimidad con Dios le iba a dar semejante recompensa. El rey en la tierra la estaba llamando. El rey en la tierra la estaba llamando para una encomienda muy importante. Ella no sabía que un día tendría esa encomienda y que la recompensa sería tan grande. Habló lo que Dios le dijo que hablara con precisión y con valor. Lo que Dios hizo a través de ella es confirmar la verdad de lo que estaba sucediendo sin suavizarla, sin decir, ay, pero todo va a estar bien. Le dijo, por cuanto todos se han pecado, bye, se acabó este asunto. Confirmó la verdad sin suavizarla. Hulda
no temió hablar del juicio que vendría sobre esa nación. Dio la corrección y la advertencia. Ella no habló de su opinión personal. No metió las emociones, ni pensó, me está hablando el rey, me conviene hablarle bonito. No habló de su conveniencia. Habló de lo que Dios le estaba diciendo, sin conveniencia, sin emociones, sin opinión personal, porque era una mujer fiel a la palabra, no a la opinión pública. En 2 de Reyes 22:15 nos confirma ese dicho, porque ella empieza diciendo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. Ahora, tenemos en la actualidad mucha gente que ministra y ministra de esta manera cuando no le ha dicho Dios nada. Ministra en sus emociones. Y también Dios también nosotros tenemos que tener mucho cuidado de decir así dice Jehová cuando no lo está diciendo. Porque Él también dice, yo no he dicho nada. Y yo no respaldo esa palabra. Dios por medio de Hulda trajo dirección en medio de la confusión. Había confusión. El rey, los sacerdotes, los escribas estaban confundidos. Amadas mujeres de Dios, nosotras podemos sentir la confusión en los países. Podemos sentir cuánta confusión puede haber en los aires. Y es porque la gente no lee el libro de la ley. El libro de la gracia le podemos llamar ahora. De la ley y la gracia, porque la ley no está arrancada de ese libro. Sigue siendo la ley. ¿Sí está aquí conmigo? Está la gracia, pero la ley no ha sido quitada. ¿Sí? Entonces, hay confusión en el ambiente, porque la gente no conoce lo que Dios quiere para estos tiempos. Aún y los cristianos tienen claridad de lo que Dios está hablando en estos tiempos. Entonces, en medio de la confusión que había en ese tiempo y también para este tiempo, Dios está hablando, porque todos necesitamos claridad. Y Dios está pidiéndonos, mujeres, que nosotras conozcamos la palabra para traer claridad a este tiempo, para traer claridad a nuestras familias. Jeremías 33:3 nos dice, clama a mí y yo te responderé. Dios está esperando que juntas clamemos, que juntas le digamos, Señor, respóndenos para saber cuál es la dirección. El domingo Dios nos daba la dirección para la casa. Primero tenemos que cerrar ciclos. Es lo primero que tenemos que hacer. Ciclos de dolor, todos los ciclos que tengamos abiertos tenemos que cerrarlos. Es necesario cerrar los ciclos
para poder darle apertura a lo nuevo. Amén. Hulda fue un instrumento para traer la reforma espiritual. Y a todos nos encanta saber qué fue la reforma, ¿no? Se ha hablado mucho sobre la reforma y se habló mucho sobre la reforma, por ejemplo, de Lutero. Y yo hablaba sobre la reforma de Lutero y decía, Martín Lutero, déjeme le digo que él no estaba pensando en hacer una reforma, Martín Lutero estaba pensando en exponer lo que a él, por lo que a él lo estaban tachando. O sea, él solamente les quería decir, oigan, yo no me equivoqué, esto es lo que yo estoy exponiendo. Pero él no quería hacer una reforma. Sirvió lo que él estaba haciendo. De hecho, todos los revolucionarios ha sido lo mismo. Hidalgo también. Hidalgo no quería hacer una revolución. Hidalgo solamente quería ser reconocido como español, no como criollo. Pero bueno, levantó un estandarte y todos los indígenas del país dijeron, vámonos con este porque este nos va a representar. Viva México, todos encuerados. Porque pues iban ahí todos con taparrabo, ¿verdad? Entonces, realmente la gente se va por las revoluciones porque ni siquiera saben que se está peleando, porque no leen, porque no se documentan, porque no entienden, porque no tienen claridad. Por eso Dios nos pide, amadas, que entendamos. Por eso las reformas son tan importantes. Y yo le quiero explicar un poquito a profundidad, porque la semana que entra sí quiero hablarles sobre algo un poquito más fuerte. Pero la reforma espiritual que se dio en este momento fue una chispa que encendió un mover espiritual, una restauración en Judá bajo el reinado del rey Josías. Josías, cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando, él se humilló. Para que veamos la importancia de humillarnos delante de la mano de Jehová. Cuando nosotros nos humillamos y decimos, Señor, o sea, ahora sí la regué, metí la pata hasta la cadera, perdóname de veras. Pero mire, decir perdóname de veras es no volver a hacerlo. No, perdóname y lo vuelvo a hacer, y perdóname y lo vuelvo a hacer, y perdóname. Eso no es arrepentimiento. Eso no es humillarme delante del Señor. Eso solamente es un arrepentimiento, es ese motivo, es emocional. O sea, yo me tengo que humillar y decir, esto no está bien. Esto es rasgarme las vestiduras, como lo hizo el rey. Entonces él se humilló y empezó, fíjese bien, porque entendió, empezó y dio la orden de romper los ídolos que se habían levantado. Y renovó el pacto con Dios, el pacto que los antepasados habían roto. La voz de esta mujer provocó que el pacto se renovara. No quiero usar la palabra avivamiento porque es una palabra que está muy desgastada, y avivamiento significa que el corazón de los hijos se vuelva a los padres y el corazón de los padres a los hijos. Eso significa avivamiento. No es un movimiento de durar horas y horas adorando. No, significa que el corazón de los hijos se vuelva a los padres.
Entonces, esta mujer logra que el pacto se vuelva a encender. ¿Pero por qué? Porque entendieron que le habían fallado al Dios vivo. La reforma se restaura y Josías ordena que la Biblia se empiece a leer públicamente. Y esto lo podemos leer en 2 de Reyes 23, verso 2. Si me lo puedes poner, por favor. 2 de Reyes 23, verso 2, y dice: y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con todos los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo. Fíjese, desde el más chico hasta el más grande, y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Desde el más chiquito hasta el más grande. Todo el libro. Amén. En el verso 3, Josías renueva el pacto. Y dice: y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Todo el pueblo, sin faltar uno solo. ¿Por qué? Porque era necesario que todo el pueblo lo hiciera. Por eso cuando la palabra de Dios dice en 2 de Crónicas: si mi pueblo se humillare, entonces el Señor sanará la tierra. Por eso es tan importante que entendamos como nación, como pueblo, la importancia de renovar el pacto con Dios. Amén. La reforma empieza cuando la palabra vuelve a ocupar su lugar, el lugar que le corresponde. Dios tiene que estar en primer lugar, no en segundo, no en tercero, en primer lugar. La reforma destruyó todo aquello que ofendía a Dios, porque pecado es todo aquello que ofende a Dios: la idolatría, la brujería, los cultos paganos. Y Josías derribó altares falsos. Esto lo podemos ver en el verso 4 y 5. Y dice: Hilcías a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para ¿quién? Para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos, y para todo el ejército de los cielos. Y los quemó fuera de Jerusalén en el campo de Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Y quitó ídolos e imágenes y los objetos. Expulsó a los sacerdotes corruptos. Verso 9. Pero los sacerdotes de los lugares altos no subían al altar de Jehová en Jerusalén, sino que comían panes sin levadura entre sus hermanos. Verso 10. Asimismo profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para que ninguno pase su hijo o su hija
por fuego a Moloc. Moloc es un dios donde se da a los hijos en sacrificio, a los niños en sacrificio. Este dios es al que se le ofrece los niños que sacan del vientre. Las abortistas se dice que adoran a Moloc. ¿Sí? Entonces fue una limpieza espiritual masiva. Esta reforma no fue algo cosmético, fue algo radical. Y Baal, Asera y Moloc son dioses que estaban presentes en ese tiempo, pero operan hoy en día. Siguen operando hoy en día. La reforma restauró también la adoración verdadera. Ya sabemos que la adoración no es una canción, no es solamente levantar los brazos, no es solamente decir estoy cantando, estoy adorando, sino es una actitud verdadera del corazón. Josías ordenó celebrar la Pascua. Recuerden que para nosotros los hijos de Dios es más importante la Pascua que inclusive la Navidad. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Y no me malinterprete con esto. El nacimiento de Jesús es algo muy importante, ¿sí? Pero el 24 de diciembre y el 25 de diciembre no son fechas exactas donde haya nacido Jesús. ¿Por qué? Porque el calendario hebreo se mueve con la luna, no con el sol. Y el 24 y el 25 están hechos con el calendario solar, no con el calendario lunar. Para nosotros, el calendario lunar empezó este año en septiembre, que es el Rosh Hashanah, así se llama. ¿Sí? Así lo llaman los judíos. Entonces, lo más importante es la Pascua. No significa que no celebremos Navidad. Sí celebramos Navidad y la celebramos el 24 y el 25. Podemos estar en pijamas comiendo torta de pavo sin ningún problema. Usted puede poner su arbolito de Navidad, eso no es pecado. Gracias. Eso no es pecado. Para que si le dicen que las esferas son del diablo y eso está mal. ¿Sí? Usted puede poner mira, ahí tenemos un arbolito con esferas y lucecitas. Eso no es pecado, ¿ok? Esas son religiosidades. Pero nuestra época más importante es cuando Jesús sube a la cruz del Calvario, ¿sí? Muere por nuestros pecados y resucita. Eso es lo máximo. ¿Ok? Porque las fechas de su nacimiento no las tenemos claras. Pero para efectos de festejar, pues festejamos el 24. Pues si se trata de festejar, fiesta es fiesta, festejamos. ¿Ok? Y comparta con sus familias y claro que comparta, festeje, predique y no hay ningún problema. Pero no es así como que no se meta las fechas así, o sea, tranquilícese con las fechas. O sea, la fecha más importante es la Pascua, ¿sí? Por eso es que el rey Josías ordena celebrar la Pascua, porque está dentro de las fiestas de Dios. ¿Ok? Que no se celebraba correctamente desde el tiempo de los jueces. Son las fiestas mandadas por la ley. ¿Sí?
Y la adoración solo se debe de centrar en el Señor. La reforma no fue solo eliminar lo malo, sino traer de vuelta lo correcto. ¿Ok? Eso es lo importante de las reformas. Quitar lo que no está bien delante de Dios y traer de vuelta lo correcto. La verdadera reforma restaura la adoración bíblica. La reforma renueva el compromiso con Dios. Y todo el pueblo, como lo vimos ahorita en Segunda de Reyes, verso 23, libro 23, verso 3, confirma el pacto que tuvo Dios con los antepasados. No fue solamente una reforma del rey, no fue una reforma de Hulda, no fue una reforma de los líderes, no fue una reforma de unos cuantos, sino fue una reforma de todo un pueblo. Fue una reforma nacional, porque la reforma verdadera impacta generaciones, no solamente momentos. Por eso es tan importante, cuando tú realmente conoces a Jesús, cuando tú realmente eres impactada por el Evangelio, tus generaciones son impactadas. Por eso es tan importante el Evangelio de Jesucristo. No es solamente un momento, no es solamente un toque del Espíritu Santo. Eres impactada realmente para impactar generaciones, impactar todo lo que está a tu alrededor. No es algo así nada más. No es algo momentáneo, no es algo solamente emocional. Es algo que transforma tu vida. Es algo que sabes que te impacta hasta los huesos. Tu hablar cambia, tu caminar cambia. Tu manera de resolver también los problemas cambia. Cambia todo absolutamente. Estoy enferma y tu manera de pensar con respecto a esa enfermedad cambia. Tengo un problema financiero y tu manera de pensar con respecto a ese problema financiero cambia. ¿Por qué? Porque ya no estás tirado en el suelo. Ya sabes que tienes una silla para apoyarte y salir adelante. Y ya sabes que tienes una familia, una comunidad que te va a tender la mano para salir adelante. Y ya sabes que tienes un Dios que no te va a dejar sola. ¿Estás aquí conmigo, verdad? Entonces la reforma reparó en justicia, como les decía ahorita, que antes del amor es la justicia. Antes del amor somos justificados para poder ser totalmente amados, justificados de todos nuestros pecados, obviamente por amor, pero primero tenemos que ser justificados para seguir siendo amados. Y es nuestra responsabilidad mantenernos en santidad. Mantenerse en santidad no significa levitar y ay, soy santo, santo, no, es mantenernos y sabernos que sí, nos vamos a equivocar, vamos a pecar, pero inmediatamente me tengo que poner a cuentas, porque quiero seguir teniendo esa relación de intimidad, como lo hablábamos de Hulda al principio, ¿no? Porque esa mujer tenía autoridad por la intimidad que tenía con el Padre. Amén. Entonces Josías destruyó las prácticas injustas y diabólicas que había en ese momento en Judá. Y había algo bien interesante que se llamaba prostitución ritual. Esto está en Segunda de Reyes 23:7.
Esto es algo bien interesante. Dice, además derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para acera. No. Tiendas para acera. ¿Qué significa esto? Derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales se tejían tiendas para acera. Acera era una diosa, ¿sí? Y había prostitución ritual. Hoy en día esa diosa es llamada también Astarte. Astarte es una diosa en la que se le hacen puertas de entrada. Por ejemplo, en Hollywood se hizo una puerta muy grande a Astarte, porque Astarte es la diosa de la sexualidad o el poder femenino. Y en Nueva York, así en la entrada de Nueva York, se hizo un monumento muy grande a Astarte, y también es llamada Astoret, y es la diosa de la fertilidad, la diosa de la sexualidad en el altar y la diosa del poder femenino. Esta diosa opera muy fuerte en nuestro tiempo, en nuestra actualidad, y en ese tiempo de los libros de los reyes era adorada por los cananeos, los filisteos, y todos los cananeos, los filisteos y todas esas ciudades vecinas ahora son todos los pueblos que se han levantado en contra de Israel. ¿Quiénes son todos los pueblos que se han levantado en contra de Israel? Todos los pueblos que tienen una bandera de color negra, amarillo, blanco y rojo. Estos pueblos o estas naciones han levantado de manera muy inteligente adoraciones o cultos al extremo feminismo, y se llaman feministas, y hacen también tribus para adorar o para hacer, pues sí, es que ¿cómo lo digo? Son estas mujeres que defienden el aborto, ¿sí? Y son estas mujeres feministas, son estas mujeres que hacen, sí, todas las que hacen marchas, pero hay una hipersexualización en los niños. No sé si han visto que se usa mucho de un tiempo para acá, de unos años para acá, que ponen a las niñas a bailar reggaetón, o que las ponen a bailar canciones, o que las visten como adultas, sí, las maquillan y hacen esas cosas. Bueno, es esa tendencia. Por ejemplo, ahora hay un problema bien grande, porque ahora, por ejemplo, Sephora lanzó una línea de skincare para niñas pequeñas, y ahora las niñas están teniendo una adicción bien fuerte al skincare. O sea, no lo necesitan porque sus pieles son jóvenes y están chiquitas, y están siendo adictas desde los 3 años al skincare. Entonces, obviamente lo hacen por vender,
pensaríamos que lo hacen por el marketing, pero no. Es esta hipersexualización de tenerlas atadas a situaciones que no son aptas para ellas. Esta situación de los videojuegos donde los mismos monitos están teniendo sexo en los juegos, adentro de los juegos, en los chats de los juegos. Todo esto que les estoy diciendo se los digo para que no dejemos de orar. ¿Por qué? Porque esto está sucediendo y hay mamás que ni siquiera saben que esto está pasando. ¿Sí? La hipersexualización, la pornografía como algo normal, la inmoralidad disfrazada de empoderamiento, la confusión de la identidad sexual, el enaltecimiento de la mujer por encima del hombre, ¿sí? Todo ese tipo de cosas donde el hombre no es necesario ya. Eso ya tiene mucho tiempo que viene con esto del feminismo, pero tenemos donde ya el hombre está hiperfeminizado, porque pues como ya no necesitamos al hombre, el hombre entonces cree que necesitamos hombres femeninos y no necesitamos hombres femeninos, necesitamos hombres. ¿Sí me explico? Entonces, esto viene con esta diosa y un dios como Moloch le sirve a Asera o en su defecto Astarte o Astoret, que es la misma diosa. Entonces, tenemos que entender que donde hay reforma, hay pureza, ¿sí? Donde nos entregamos realmente a Dios, hay pureza. Pero donde está Asera, donde está la idolatría, se promueve la sexualidad sin límites, el libertinaje, la promiscuidad, la prostitución de la que habla Reyes, la prostitución ritual, es más normal, lo voy a decir así entrecomillado, de lo que ustedes se imaginan dentro de la iglesia cristiana y dentro de la iglesia católica. ¿Qué significa la prostitución ritual? La sexualización o la sexualidad dentro del altar. Por eso dice el verso que dentro de la casa de Jehová, que tejían tiendas para Asera dentro de la casa de Jehová. Ellas estaban dentro de la casa de Jehová. Ellas estaban prostituyendo dentro de la casa de Jehová. Estaban haciendo rituales sexuales dentro de la casa de Jehová. Eso significa que estaban teniendo sexo en el altar para hacer rituales para Asera. Y ustedes no tienen idea cómo Rosy está de prueba de las veces que lo hemos sabido, cómo hemos sabido de situaciones de personas que han hecho ese culto, tanto en la iglesia católica como en la iglesia cristiana. No, ahí no va amén. ¿Quién dijo amén? Sí, que lo hemos sabido. Que lo hemos sabido o sea, que lo hemos sabido y que desgraciadamente pastores y sacerdotes lo han hecho. O sea, ese tipo de sacrificios para Asera.
Y es terrible, muy terrible. Entonces, más de lo que quisiéramos, más de lo que quisiéramos. Entonces, necesitamos más que nunca mujeres que nos levantemos a reparar lo que Dios ha hecho, con prácticas justas, hablar lo que Dios ha promovido, a destruir las prácticas paganas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Hablando lo justo, hablando lo bueno, hablando lo que está en la palabra de Dios. Mire, hay muchas mujeres en el cuerpo de Cristo que no entienden que no se deben de leer las cartas, que todo lo que es el tarot, que todo lo que es los horóscopos, la astrología, los cuarzos, esos no lo haga. El Reiki, la nueva era, la meditación de la nueva era, la conexión con la madre tierra, que si voy a ir a que me sane un árbol, no. No, es en serio, que si las ¿cómo se llaman? Las constelaciones. Mire, lo que son las constelaciones familiares, ni siquiera la Asociación de Psicología en México las aprueba. Esa es una situación diabólica, ni siquiera la Asociación de Psicólogos en México la aprueba. Pero todo esto que le estoy diciendo y muchas otras cosas más, el yoga, todo eso, no lo haga, por favor. Y todo esto fue destruido por la reforma. La vida de Hulda, de esta mujer, demostró que la obediencia en privado, no solamente la obediencia en público, sino la obediencia en privado, produce realmente un impacto público. Ella no era famosa ni tenía plataformas, pero la fidelidad que le tenía a Dios en lo secreto la posicionó para algo trascendente. Toda mujer de hoy en día necesita saber que como mujer cristiana debe de conocer la palabra. Hulda no tenía la Biblia como usted y yo la tenemos, pero ella pudo confirmar lo que Dios quería para el pueblo con lo poco que tenía. Solamente dio la palabra, no dio opiniones. Usted y yo necesitamos meternos a estudiar, a leer, a orar, a memorizar, a profundizar, a amar las escrituras. Los miércoles estamos estudiando los libros de la palabra de Dios. Véngase, los estamos estudiando para que no tenga que meterse en rollos. Véngase y aquí los estudiamos. La Biblia no es un adorno, la Biblia es su espada. La palabra de Dios dice que es la espada. Venga a afilar la espada. Aquí juntos la estudiamos. Mujer, tienes que ser sensible a la palabra de Dios, pero para afinar tus oídos necesitas que escuchar. Y Apocalipsis dice, no solo escuches, lee la palabra de Dios. Cultiva la intimidad. Discierne el corazón de Dios con precisión. En silencio. Aprende a estar en silencio delante de Dios. Mujeres, necesitamos aprender a estar en silencio, no como guacamayas.
hable y hable y hable y hable y hable. No, necesitamos aprender a estar en silencio. Y sentadas para no dormirnos. Con una escucha activa. Sí, ¿no? Porque aquí estoy escuchándote acostada mientras me hablas. Acurrucada, sí, con la cobija eléctrica prendida porque me da frío. Porque me da frío. No, hay que prender la antena espiritual, muchachas. Mire, yo me voy a jorar sin chamarra. Sin chamarra. Entonces mejor me paro y ahí camino para un lado y camino para el otro, porque tengo mucho frío, de por sí soy bien friolenta. Y camino para un lado y camino para el otro y me hago un café y agarro la taza y me caliento las manos y muevo una pierna, muevo la otra y ay, híjole, qué frío tengo a las 6 de la mañana. Y tengo mucho frío, pero pues ni modo, si no me duermo, ni modo. Incómoda. ¿Sí? Y en tiempos de ruido, en estos tiempos de ruido, tú y yo tenemos que ser antenas espirituales para nuestras familias y para nuestra iglesia. Así que, mujer valiente, prepárate para hablar la verdad. No temamos a lo que está sucediendo, no temamos a lo que pueda venir. Seamos firmes, seamos claras, seamos veraces, seamos proféticas, porque la palabra de Dios es completamente profética. No seamos manipulables, ni por las presiones sociales, ni por lo que la gente quiera oír, ni por nuestras propias emociones. Nada. Seamos de influencia. Seamos de influencia. Miren, todas tenemos Facebook, todas tenemos probablemente Instagram, todas tenemos probablemente TikTok. Todas podemos poner versículos bíblicos. ¿Por qué no lo hacemos, muchachas? ¿Por qué no empezamos a hablar la palabra de Dios? En vez de andar poniendo tarugada y media, pongamos la palabra de Dios. Ya las caché, aquí las de la mesa de aquí enfrente. Pongamos la palabra de Dios. Escriban ahí algo de la palabra de Dios. Sí, si no saben qué, pues tomen lo que se está poniendo ahí en el grupo de Pacto Vivo, cópienlo y péguenlo en sus redes sociales y empiecen a poner, repliquemos lo que se está hablando en la iglesia. Repliquen lo que están poniendo de los niños, haga algo, sea de influencia para este tiempo, sea de influencia en sus estados, ¿sí? No nada más las ventas, muchachas, seamos de influencia, hablemos a izquierda, a derecha, enfrente, atrás. Seamos de influencia y hablemos la palabra de Dios para todos lados. Hay que transformar los hogares, hay que sanar las generaciones, hay que restaurar las atmósferas. Las generaciones están muy perdidas, necesitan escuchar de Dios, hay que iniciar una reforma. La gente está desesperada por ver un cambio en sus vidas. ¿Que no ve la tristeza en los ojos de las personas? ¿No le duele? ¿No le duele la gente? ¿No le duele toda la gente que se está muriendo, que se está perdiendo? Póngale ahí, Jesús es el camino, la verdad y la vida, no te pierdas sin Él. Te vas a ir al infierno si no haces esta oración, póngale lo que quiera, pero póngale algo ahí en las redes sociales, alguien lo leerá. Que le duelan las almas que se están perdiendo sin Cristo. Que nos duelan.
Porque el Señor nos dijo, hagan discípulos. Hagan discípulos. Hay que permanecer, no hay que huir. Es un llamado que el Señor nos hizo. No hay que huir, no nos movamos por emociones. Hay que ser firmes, hay que ser intencionales. Hay que hacerlo, muchachas. Hay que honrar las temporadas que el Señor nos presta. Hay que hacerlo, de veras. Mire, Hulda estaba donde Dios la quería tener. ¿Y sabe qué? Esa mujer estaba lista. Escúcheme bien, estaba lista para el momento en el que Dios la llamó. No estaba perdiendo el tiempo. Esa mujer estaba lista para el momento en el que Dios la llamó. Fueron a buscarla y ella estaba lista. No forzó las puertas. Dios se las abrió. Esa mujer era fiel en lo diario y fue usada en lo eterno. ¿Cuántas quieren ser usadas en lo eterno? Entonces seamos fiel en lo diario. Y la aplicación para ti, para mí, este día es que Dios todavía está buscando mujeres como Hulda. No somos perfectas, sino disponibles. Mujeres que se despiertan cada mañana hablándole a sus familias de Jesús. Mujeres que empiezan haciendo una reforma en sus casas. Mujeres que somos faros en tiempos de oscuridad. Mujeres que buscan dirección en la palabra de Dios y que somos portavoces de lo que estamos aprendiendo. Mujeres con identidad, con fe, con propósito, pero muy, muy obedientes. Y quiero hacer una proclamación sobre tu vida. Quiero pedirte que levantes tu mano derecha, para orar por ti. John, me pones de las pegaditas para bailar con el Señor. Padre, en el nombre de Jesús, antes de que me pongan las de bailar acá. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego esta tarde, Señor, que esta generación que hoy se levanta como una generación de mujeres así como Hulda, Señor, mujeres de palabra, mujeres de fuego, mujeres de reforma, Señor, mujeres que despiertan naciones y generaciones, Señor, mujeres que comienzan avivamientos, Padre, mujeres que hablan verdades sin miedo. Señor, levanta en nosotras esas mujeres y pon en nuestras manos, Señor, esa gran recompensa, porque hemos venido, Señor, dispuestas a tomar esa recompensa, Padre, esa recompensa de decirnos tus hijas, pero también, Padre de la gloria, de saber que somos llamadas por ti, que somos llamadas y tenemos en nuestras manos tu palabra, en nuestro corazón y en nuestra mente. Señor, la recompensa de ser llamadas reformadoras, mujeres valientes, mujeres sabias, mujeres llenas de tu palabra. Padre de la gloria, en el nombre de Jesucristo, queremos ser más sensibles a tu voz, firmes en tu verdad y dispuestas a traer una reforma a donde quiera que nos envíes, Padre de la gloria.
Haznos instrumentos de despertar espiritual en nuestras familias, en nuestras casas, en nuestros trabajos, en esta ciudad, Señor, a donde quiera que vayamos, Padre de la gloria, en esta iglesia donde nos has plantado, Señor. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el poderoso nombre de Jesús, y bendice a cada una de tus hijas, Señor. Y te doy gracias, Padre, por sus vidas, por sus familias, por sus generaciones. Gracias te doy, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor y levantémonos con agrado, como esa mujer que no tuvo